Los cristianos traían consigo el legado judío, la idea del monoteísmo de un Dios único, excluyente, infinito, abstracto e invisible, era lo normal para ellos, pero resultó de verdad sorprendente y revolucionario para el resto. Pero esa concepción religiosa fue un retroceso o un avance en el desarrollo espiritual de la humanidad. En cierto sentido la podríamos calificar de positiva, porque significó un paso hacia una mayor universalidad, hacia una mayor abstracción conceptual. El Dios se convirtió en un concepto, en una idea. Dejó de ser cosa, ídolo. Los dioses anteriores estaban siempre ligados a realidades concretas, la naturaleza, la ciudad, la vida. Entonces surgió un Dios que no conocía la naturaleza, porque estaba por encima de ella, y además era su dueño. Ignoraba las ciudades porque vivía en todas y en ninguna, pero además en el desierto y también en una zarza ardiente. Ese Dios supuso un progreso respecto a los otros, o más bien fue una especie de recaída hacia algo más primitivo y atávico, porque si bien significó una ganancia en universalidad, amplitud y espiritualidad, también fue una pérdida en lo que se refiere a la relación de los hombres con lo natural, con el mundo, con lo que podemos celebrar de la vida concreta y material. Por ejemplo, para el escritor y filósofo Marcos Aguinis, el monoteísmo ha sido un avance prodigioso de la humanidad hacia niveles de abstracción que no existían hasta ese momento. Fue pasar del pensamiento concreto al abstracto, con un ser que no podía ser representado y además era único. Pero, por ser único, contenía algo muy peligroso. Era un Dios celoso que no aceptaba competencias. De manera que el monoteísmo significó dos cosas contrapuestas. Una muy positiva que era un progreso espiritual, y otra muy negativa que fue el progreso de la intolerancia. El monoteísmo también obsesionó a Sigmund Freud al final de su vida. En 1938, el padre del psicoanálisis huía de los nazis que avanzaban sobre Europa continental y encontró refugio en Inglaterra. Allí terminó de dar forma a su teoría según la cual Moisés no fue judío sino egipcio. Para Freud, se trataba de un hombre que perteneció a una familia noble y que difundió entre los israelitas, casi 1400 años antes de Cristo, las creencias de Akenatón, el faraón creador del primer culto monoteísta conocido, el de Atón, el dios Sol. Esta idea fue desterrada por la rebelión que encabezaron en su contra los sacerdotes responsables del antiguo politeísmo, y que tenía como principal figura al dios Anión. Por lo tanto, según esta teoría, Yahvé no sería más que el nuevo nombre que tomó Atón para transformarse en el dios judío. Aunque el dato pueda sentar mal a quienes consideran que las cosas son inamovibles desde un principio, lo cierto es que los israelitas no siempre fueron monoteístas. El teólogo Ariel Álvarez Valdés es contundente cuando asegura que los israelitas eran en realidad monólatras, es decir, creían que existían muchos dioses, aunque ellos adoraban solo a uno. Pero todo cambió después de uno de los hechos más traumáticos por los que pasó el pueblo judío: la invasión de los babilonios a las órdenes del legendario Nabucodonosor, quien en 437 a.C., y no contento con derrotarlos y tomar Jerusalén, llevó a todos sus habitantes como esclavos a Babilonia. Los judíos quedaron deslumbrados por la magnificencia y el lujo de la capital de sus vencedores. Se preguntaron cómo podía ser que ellos, que se consideraban tan bien cuidados por Yahvé, nunca hubieran conocido semejante nivel de vida. Pero en lugar de renegar de su Dios, los cautivos llegaron a una conclusión que les sirvió para sentirse bien con ellos mismos. El Dios de los babilonios no existía, como tampoco existía ningún otro. Yahvé era el creador de todo, incluso de la belleza y el poder de Babilonia. De esta manera convirtieron la tristeza del forzado exilio en el orgullo de adorar al único Dios vivo y verdadero. Otra prueba de que los judíos no eran monoteístas antes de su cautividad en Babilonia es que la traducción literal de la fórmula del primer mandamiento es: «No tendrás otros dioses frente a mí», lo que implicaba la aceptación de otros dioses,
aunque solo se venerase a Yahvé. Para el estudioso de los 10 mandamientos, Luis de Sebastián, el primer mandamiento es el mandamiento del amor. Primero, negativamente, porque no hay que amarse a uno mismo sobre todas las cosas. Y segundo, positivamente, porque hay que amar a los demás, a todos con quienes tenemos que ver de cualquier manera que sea, todo dentro de un orden de proximidades y responsabilidades que empieza en casa, con uno mismo, con su persona, su familia, sus vecinos, amigos, compañeros, y que se extiende, si es verdadero amor, con alas de águila a todos los rincones donde la vida nos lleve.